Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de reflexiones filosóficas. En esta oportunidad presentaremos una serie de fragmentos de un ensayo escrito por el filósofo colombiano Rubén Sierra Mejía como homenaje a Bertrand Russell. Pero antes queremos presentarles algo de información acerca del autor colombiano Rubén Sierra Mejía. Rubén Sierra Mejía nació en Salamina, Caldas, en 1937. Según él, en un pueblo de mucho lector. Ahí se hizo amigo de personas que leían de todo. Se refirió a ciertas clases de bachillerato como clases nulas, que logró superar gracias a sus buenas amistades y a las tertulias en las que participó. Contó que para su formación como lector fue muy importante su padre, quien no era un lector, pero que sí compraba libros esperando que alguno de sus hijos desarrollara el cariño por la lectura. Dijo que en los colegios generalmente se asume a la filosofía como una tontería, por lo cual no fue tanto por las clases que recibió que decidió estudiar profesionalmente la filosofía, sino por un libro que descubrió en la biblioteca de donde vivía titulado Lecciones preliminares de filosofía. Estudió y fue docente en la Universidad Nacional de Colombia y laboró también como docente en la Universidad de Caldas, en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Valle. Además, fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia. Le gustaba especialmente hacer ensayos, porque para él el ensayo significó más una experiencia de lectura que una búsqueda para demostrar algo. Señaló que la educación necesita profesores que estén constantemente leyendo, investigando, comentando con los estudiantes y a la luz de las lecturas de los estudiantes, y no imponiendo que tiene que ser así o asá. Dijo que uno puede equivocarse porque la equivocación es necesaria, pero resaltó la importancia de corregirse para salir adelante. Llamó la atención sobre cómo se mira con desdén el trabajo filosófico respecto a las políticas en Colombia, y al parecer trabajó preferiblemente desde la filosofía, la historia cultural de Colombia y la literatura. Señaló hacia el desconocimiento del colombiano respecto a la historia de Colombia. Expresó que pensar con la historia, distinto a pensar la historia, significa pensar los asuntos contemporáneos teniendo presente la historia. Según él, la filosofía en Colombia debe tratar los problemas filosóficos que afectan directamente al país colombiano. Expresó que muchos autores colombianos considerados como no clásicos posiblemente desarrollaron trabajos clave para el contexto colombiano. Según él, hay ciertas líneas o hilos que comunican unas disciplinas con otras. Rubén Sierra Mejía llamó la atención sobre las responsabilidades del filósofo o de la filósofa. Algunos trabajos con su participación fundamental son Ensayos filosóficos, Epiménides el mentiroso, La filosofía en Colombia, La responsabilidad social del escritor, Apreciación de la filosofía analítica, Carlos Arturo Torres, La época de la crisis, Conversaciones con Danilo Cruz, La filosofía y la crisis colombiana, El radicalismo colombiano del siglo XIX, La crisis colombiana, Reflexiones filosóficas, República liberal, sociedad y cultura, La restauración conservadora, 1946-1947, Cátedra de Pensamiento Colombiano, entre otros. Fue director de la revista filosófica Ideas y Valores, director de la revista de la Universidad Nacional de Colombia, director de la revista Gaceta. Algunos de sus escritos en la revista de la Universidad Nacional son Hombre y Logos en Aristóteles, Max Scheler y la antropología filosófica, homenaje a Bertrand Russell. A continuación, entonces, veremos una serie de fragmentos sobre su ensayo titulado Homenaje a Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell, tercer conde Russell y vizconde de Amberley. Nació en 1872 y murió en 1970. Recibió en 1949 la Orden del Mérito y en 1950 el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los cuales defiende ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. En 1957 recibió el Premio Kalinga, que otorga la UNESCO a los mejores divulgadores de la ciencia.
la revista Universidad Nacional número 5 publicó en el año de su muerte los trabajos titulados La única política digna y La revolución copernicana. Bertrand Russell murió en 1970 cuando aún gozaba de una lúcida juventud de 98 años, que había dedicado a la filosofía, las matemáticas, la literatura, la política, el magisterio y la ironía. Dos de las grandes corrientes filosóficas de este siglo, el positivismo lógico y la filosofía analítica, recibieron impulsos iniciales del filósofo inglés. A su concepto de la filosofía vamos a dedicar el presente artículo con ocasión del primer centenario de su nacimiento. No será una guía para la lectura de Russell, ni tampoco un estudio crítico de su pensamiento filosófico. Una guía para su lectura nos la ofrece el propio Russell en una forma brillante en La evolución de mi pensamiento filosófico, y un estudio crítico podemos encontrarlo en Wood, Russell's Philosophy, a Study of its Development, y en los diferentes colaboradores de The Philosophy of Bertrand Russell, editada por Schilp, sobre todo en los trabajos de Moore, Black y Nagel, etc. Nuestros propósitos son los de ofrecer una imagen de su concepto de la filosofía que sirva de presentación, si es que aún es necesaria, de su sistema filosófico. Su filosofía se conoce con el nombre de atomismo lógico. La expresión es suya. En esta tendencia filosófica estuvo acompañado por Moore, uno de los cofundadores del movimiento, y por el primer Wittgenstein, discípulo de Russell, de quien éste habría de recibir a su turno una fuerte influencia. En sus comienzos, la filosofía inglesa moderna tendió a interpretar el problema del conocimiento a partir de sus elementos primarios e indivisibles. Así Locke y Hume parten en sus análisis filosóficos de las percepciones e ideas como elementos primarios del conocimiento. Se puede decir que el empirismo clásico es un atomismo psicológico, pues toda su filosofía queda reducida al análisis de átomos de contenido psíquico. Esta orientación le imprimió un sello a la filosofía inglesa hasta el punto de que no ha podido deshacerse de los datos de los sentidos. En gran parte las discusiones filosóficas se han reducido a querellas sobre la interpretación de esos datos. Russell, si bien toma de la tradición inglesa el anhelo de partir de los elementos primarios e indivisibles del conocimiento, se aparta de esa misma tradición al considerar aquellos elementos o átomos como siendo de naturaleza lógica y no psicológica. No es pues de un análisis psicológico de las ideas a la manera de Locke o Hume de donde debemos partir, pues éstas son siempre algo fragmentario, sino de las proposiciones como expresión de pensamientos con sentido completo. Y en cuanto a las proposiciones, son la expresión del pensamiento por medio del lenguaje. Se hace necesario un examen de éste. Regresando al atomismo lógico, si los elementos primarios de los que se debe partir en el análisis filosófico son las proposiciones, hay que entender que se trata de proposiciones atómicas o simples y no de proposiciones compuestas o moleculares. En la introducción a la segunda edición de los Principia Mathematica, es enfático en decir que todo su sistema comienza con las proposiciones atómicas y que esto es aceptado como un datum. Pero no es solo su sistema lógico, sino todo su sistema filosófico el que se fundamenta en un análisis de aquellas proposiciones. Al fin de cuentas, para Russell, la esencia de la filosofía es la lógica. A lo largo de su voluminosa obra filosófica, reaparece constantemente el tema de las proposiciones atómicas como los elementos cuyo estudio es previo a toda investigación filosófica. En la citada introducción define negativamente las proposiciones atómicas como aquellas que no contienen partes que a su vez sean proposiciones, pero que tampoco contienen las nociones de todos y algunos. Positivamente las define en la filosofía del atomismo lógico como proposiciones si contienen un solo verbo, pero con la advertencia posterior en Investigación sobre el significado de la verdad de 1940 de que esto sería exacto solo en un lenguaje estrictamente lógico. Debemos tener presente la discusión russelliana sobre la teoría aristotélica de las proposiciones
para concluir que frente a aquellas proposiciones de la forma S es P, hay que aceptar como atómicas las relacionales, sean cuantos sean sus elementos relacionados. Siguiendo la misma jerarquía de simplicidad, nos encontramos luego con formas como A, RB, ARB-RC, etc. Ejemplos de las cuales pueden ser: A está a la izquierda de B, A da B a C. Dicho de otra manera, las proposiciones atómicas no tienen que ser necesariamente monádicas. También pueden ser diádicas, triádicas, tetrádicas, etc. Es de estas proposiciones atómicas de donde se obtienen, al ser unidas por medio de conjunciones y, o, si, a menos que, etc., las proposiciones moleculares, como si llueve traeré el paraguas. Por naturaleza, esta proposición es diferente de las proposiciones atómicas de que está formada, pues la verdad de estas la determina la observación, mientras que en aquella la verdad no depende de la afirmación o negación de sus proposiciones atómicas, sino de la relación formal de que la segunda se deduce de la primera. No ya desde un punto de vista formal, una proposición atómica es definida como la que expresa un hecho atómico. Análoga definición puede darse de la proposición molecular, como la que expresa un hecho molecular. Nos encontramos así con un nuevo concepto que está íntimamente relacionado con el atomismo lógico. Cuando hablo de un hecho, me refiero a aquello que hace verdadera una proposición. No se trata de cosas, sino de que cierta cosa tiene cierta cualidad o que ciertas cosas tienen cierta relación. Hechos no son Napoleón y Josefina, sino que Napoleón se hubiese casado con Josefina. En conclusión, los hechos nunca son simples. Por el contrario, siempre tienen dos o más elementos. Los hechos moleculares, al igual que las proposiciones, pueden analizarse hasta encontrar los átomos que los componen. En su célebre prólogo del Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, Russell nos da un ejemplo. Un hecho como Sócrates es un sabio ateniense está compuesto de dos hechos atómicos. Sócrates es sabio y Sócrates es ateniense. Naturalmente, el problema no es tan simple. Debemos recordar que para el Wittgenstein del Tractatus, una proposición solo tendrá sentido si tiene una estructura semejante a la de un hecho atómico, lo que no es otra cosa que una logicización de los hechos. La dificultad está en que no existe siempre esa correspondencia de estructuras. Sin que se quiera decir, lo que sería un error monumental, que la lógica de Russell tiene fundamentos metafísicos, sí es clara la relación que existe entre su lógica y su metafísica, pues es a partir de estructuras lógicas como desarrolla su sistema filosófico. Justamente su crítica a la lógica aristotélica y en especial a su doctrina del juicio, crítica que tiene su primera versión en su exposición crítica de la filosofía de Leibniz, radica en el rechazo al fundamento metafísico de aquella teoría. La teoría del juicio o proposición en la terminología filosófica moderna, interpretado únicamente como una estructura de sujeto-predicado, S es P, tiene su origen en la teoría de la sustancia, que juega un papel tan decisivo en la metafísica tradicional, pero que para Russell no es más que una conveniencia lingüística transferida a la metafísica. La sustancia, en una palabra, es un error metafísico debido a la transferencia, a la estructura del mundo, de la estructura de oraciones compuestas de un sujeto y un predicado. Con lo que se ha dicho, tenemos dos características fundamentales de la filosofía de Russell. Uno, su concepción de que la esencia de la filosofía es la lógica. Dos, el papel estratégico que le asigna al análisis del lenguaje en la solución de los problemas filosóficos. En el pensamiento de Russell, no se trata de que la lógica sea un instrumento a la manera como la concibe Aristóteles, sino de algo más radical, de que es la esencia de la filosofía. Menos se trata de una reducción del corpus filosófico únicamente a la lógica,
pues en su sistema sigue existiendo la posibilidad de otras disciplinas filosóficas como la metafísica. Como lo decía Descartes en una figura estilística que recogía el pensamiento clásico, la metafísica es la raíz del árbol de la ciencia. El papel de la lógica, siendo muy importante, era el de ser mero instrumento formal de las ciencias. En Aristóteles ni siquiera estaba clasificada entre estas. Es decir, en Russell la lógica usurpa las funciones que se le reconocían a la metafísica en sistemas como el aristotélico y el cartesiano. La posición filosófica de Russell se aparta, aunque las inspira, de filosofías como el positivismo lógico, que reduce la filosofía a la lógica y que a partir de esta posición le niega toda posibilidad de existencia a la metafísica. Sin embargo, en Atomismo Lógico de 1924 encontramos el siguiente párrafo que expresa muy bien el carácter de su filosofía. Sostengo que es la lógica lo fundamental en filosofía y que las escuelas deberían caracterizarse por su lógica más bien que por su metafísica. Russell tampoco puede ser asimilado como alguien que reduce la filosofía al análisis del lenguaje. Es cierto que éste ocupa un papel estratégico en su tarea filosófica, pero fue cuidadoso de no ir a tomar posiciones extremas con respecto a la función del análisis del lenguaje. Es cierto también que para él el origen de muchos errores metafísicos está en el uso de una mala gramática, y que le reprocha a filósofos como Leibniz que de propiedades del lenguaje infieran propiedades del mundo. Hemos visto lo que decía sobre la sustancia. Un juicio análogo emite sobre la esencia, para dar al traste con dos conceptos fundamentales de la metafísica tradicional. Un análisis del lenguaje deja ver claro que allí se trata de pseudoproblemas. En esta crítica, Russell se movía dentro de la más pura tradición inglesa. Es la herencia que le viene de Locke, y cuyos orígenes pueden verse con claridad en Bacon, quien denunciaba al lenguaje como fuente de errores filosóficos. No sobra que hagamos una cita de los principios de las matemáticas que sin comentarios muestra muy bien la importancia del análisis del lenguaje en la filosofía russelliana. El estudio de la gramática es capaz, en mi opinión, de arrojar mucha más luz sobre las cuestiones filosóficas de lo que suelen suponer los filósofos. Si bien no podemos asumir que a una distinción gramatical corresponda una diferencia filosófica genuina, aquella constituye a primera vista un testimonio de esta y a menudo puede utilizársela con gran fruto como punto de partida para su descubrimiento. Este texto, además, es un buen testimonio de la cautela russelliana en el análisis del lenguaje, cautela que lo llevó a rechazar posiciones exageradas de algunos positivistas lógicos para quienes los problemas metafísicos se deben solo a malentendidos lingüísticos. Es igualmente radical su rechazo a una corriente filosófica que ha tenido su nacimiento y su crecimiento en Inglaterra, que predica que el lenguaje común, el de la vida cotidiana, es suficiente para la filosofía. Para Russell es claro que este lenguaje común es insuficiente y que en consecuencia es mejor disponer de un lenguaje especial. Son conocidos todos sus esfuerzos para proveer a la filosofía de un lenguaje especial que esté por encima de los idiolectos de los filósofos y que supere todas las dificultades provenientes de las deficiencias del lenguaje común. El nombre de Bertrand Russell también está unido al concepto de filosofía científica, que tanto se ha manejado en los círculos neopositivistas. Este concepto reduce la filosofía a ciencia de la limpieza, negándole toda posibilidad de áreas específicas de estudio. Su función está delimitada por su carácter lógico. Como lo expresa Carnap, la filosofía consiste en el análisis lógico de las proposiciones y conceptos de la ciencia empírica. El término filosofía científica puede dar la falsa idea de que se trata de una filosofía inspirada en los resultados de las ciencias, como sería el caso de Bergson. Esta tendencia, sin embargo, no es característica de la filosofía científica, aunque tampoco prescinde de aquellos resultados. Es más bien una tendencia que puede observarse a lo largo de la historia de la filosofía, pues ésta pocas veces ha estado de espaldas a la ciencia.
De lo que se trata es de transferir a la filosofía los métodos de las ciencias. Desde este punto de vista, su esencia es el análisis y no la síntesis. En esta forma, no son posibles los grandes sistemas filosóficos, productos de mentes vigorosas que crean sus sistemas con plena autonomía conceptual. Tampoco es posible que se siga confundiendo la filosofía con su historia. Dicho en otras palabras, no es posible ahora que el corpus de la filosofía sea una y la misma cosa que su historia. Por el contrario, tiene que compartir la suerte de las ciencias, es decir, tiene que dejar de ser histórica para ser acumulativa. De hecho, en las corrientes filosóficas que se han inspirado en Russell, no encontramos sistemas individuales a semejanza del platónico o el hegeliano, sino sistemas en los que las grandes figuras no han hecho otra cosa que contribuir con los resultados a que han llegado a configurar el corpus del sistema, no en forma distinta a como ha sucedido en matemáticas o en física. Russell no escapó a este destino.